vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. Pues, ¿qué tal? Nuestra entrevista hoy es con la embajadora Marta Bárcena, embajadora eminente, de subrayar, porque no es cualquier cosa. Es una de las máximas distinciones que se da a miembros del servicio exterior. Qué gusto, Marta. Embajadora, bienvenida. Muchas gracias, Marta Tocaya. Me da mucho gusto estar aquí contigo y con el auditorio del Heraldo TV para tener una segura, muy interesante conversación. Oye, has pasado más de 40 años en el servicio exterior. Sí. ¿Qué sientes ahora de estar mirando los toros desde la barrera? Pues sí, me siento a veces un poco rara porque estaba acostumbrada a la acción y a intervenir y a dar, pues primero obedecer instrucciones cuando yo era joven y aprender de mis jefes, de jefes extraordinarios como fueron Sergio González Gálvez, Antonio González de León, Víctor Flores Olea, y después ya con el paso del tiempo a dar yo las instrucciones y decir, vamos por aquí, vamos por este otro lado, a ver, hagan el informe con este enfoque, vamos a hacer estas propuestas. Y ahora pues veo, como tú dices, los toros desde la barrera, analizo, tengo la fortuna de tener este espacio como colaboradora del Heraldo, y entonces ahí puedo compartir parte de mis experiencias y de mis ideas, pero al mismo tiempo me siento muy contenta después de una carrera que considero yo fructífera y que puedo poner todavía mi experiencia al servicio de México y de los mexicanos desde otra trinchera. Oye, pero no es muy distinto al México que se ve desde fuera del país, al México que hoy estás encontrándote del día al día. Muy distinto no, pero sí te diría que los diplomáticos en general, y esto me recuerda un escrito de Amado Nervo de hace muchos años, que él fue diplomático, que decía que los diplomáticos representamos al México idealizado que soñamos. Qué bonito. Y que a veces estamos justamente reflejando pues lo que creemos lo mejor de México, sus valores, su extraordinaria cultura, su historia, todo, y que nos toca explicar sus problemas. Sí reconozco que al regresar a México y al empezar a ver ya in situ pues varios aspectos de los retos que tiene México hoy en día, sí he encontrado que la situación está más difícil de lo que yo me imaginaba vista desde fuera. ¿Cómo en qué? ¿En qué la notas más difícil? Como, por ejemplo, en la gran desilusión y desesperación de las clases medias, muy golpeadas por el COVID. Percibo una falta de esperanza en los jóvenes y en un país que sigue teniendo como edad promedio 29 años, eso es terrible, porque los jóvenes, que aparte tenemos genios, hay que ver el artículo de Maribeth Sheridan en el Washington Post de estos dos genios matemáticos que calcularon las muertes reales de COVID. Sí. Y que sientan que el futuro se les está yendo entre las manos. Siento también que hay algunas áreas que piensan que no hay suficiente dirección o una claridad de futuro de hacia dónde queremos ir. Ya. Tu último cargo activo ha sido pues la Embajada de México en Estados Unidos, ni más ni menos. Ahora que estás otra vez ya del otro lado del río, como quien dice, ¿se ve diferente la relación México-Estados Unidos? No la veo diferente. Lo que yo percibo con cierta preocupación es que hay poca comprensión en México de la relación bilateral y de cómo se toman las decisiones en Estados Unidos. Entonces, hay una serie de propuestas en México a veces que vienen de diversos foros que al no entender cómo se toman las decisiones en Estados Unidos, pues echan al ruedo ideas que no tienen viabilidad
y que entonces al no tener viabilidad hay después una gran decepción porque se dice, es que Estados Unidos no nos quiere apoyar, es que no entiende los problemas, no, es que nosotros tampoco entendemos cómo se toman allá las decisiones. Lo más claro es en el tema migratorio. Ajá. Aquí hay muchísimas ideas de temas que se pueden plantear y dicen, es que hay que llegar a un acuerdo de trabajadores temporales con el gobierno de Biden. Nada más que el gobierno de Biden, aunque haga el mejor ejemplo y el mejor esfuerzo, no tiene en sus manos el garantizarnos un acuerdo migratorio. ¿Por qué? Porque la legislación migratoria la adopta el Congreso. Y ya hemos visto con la historia a lo largo de los años que muchas veces los ejecutivos mandan iniciativas de ley que se atoran en el Congreso. Entonces, creo yo que lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las posibilidades reales de lo que se puede aprobar en el Congreso para saber cuáles son lo que podemos proponer y lo que puede favorecer mayormente a los mexicanos que ya están en Estados Unidos o a los mexicanos que quieran ir a trabajar y regresar a México. Y por otro lado, hay mucha ideologización en la relación bilateral por parte de los dos lados. O sea, cuando la administración Trump, pues la gran ideologización que era que todo inmigrante es malo, ¿verdad? Que el inmigrante amenaza la identidad de Estados Unidos y amenaza y hasta llegar a los famosos crímenes de odio. El ejemplo más claro fue pues el crimen del Paso, ¿verdad? Sí. Y en el caso de México es decir y pensar todo el tiempo, es que Estados Unidos se quiere apropiar de todos nuestros recursos naturales. Y no se está entendiendo ya la transformación que ha habido en la mentalidad de Estados Unidos y en que tenemos un futuro compartido que nosotros elegimos en ejercicio de nuestra soberanía al firmar el TLCAN, al firmar el TEMEC y al tener 36 millones de mexicanos viviendo allá o de origen mexicano, de los cuales 11 son millones de primera generación. Entonces, esa ideologización tampoco ayuda. Pero a ver, embajadora, también hay un cierto temor, yo diría que tiene algunas bases. De pronto da la impresión de que algunos gobiernos de Estados Unidos quieren ahora sí que trasladar la frontera que tenemos en el norte prácticamente al Suchiate, ¿no? Y además hacernos cargo nosotros de todo este problema migratorio. ¿Qué tan real es esto? Yo creo que sí hay un porcentaje de realidad bastante grande, porque obviamente hay sectores en Estados Unidos que sí quisieran trasladar la frontera sur de Estados Unidos al Suchiate y decir, bueno, pues sí que México haga todo el trabajo de contener la migración ahí y de detener la migración. Yo creo que hay otro sector importante de Estados Unidos que dice, no, a ver, sí necesitamos colaborar con México, pero necesitamos también tener una aproximación regional, porque te voy a dar un ejemplo. A ver, los migrantes que están llegando de África, ¿tú crees que llegan directo a México? No. ¿Por dónde? Básicamente entran por 3 países, Brasil, Ecuador y Panamá. Entonces, si queremos tener una aproximación al fenómeno migratorio que incluya hasta los migrantes de África, pues tenemos que tener una aproximación regional, en donde Brasil tenga ciertas responsabilidades y compromisos, Ecuador, Panamá, Costa Rica y así hasta llegar a México. México solo no puede ser el factor de contención y sería un gravísimo error. ¿Sí? Y entonces esa es la aproximación que se debería de tener. Entonces, siempre vamos a encontrar diferentes grupos en Estados Unidos y lo que hay que identificar es cuáles son aquellos grupos que tienen posiciones más similares a las posiciones del gobierno de México para trabajar con ellos y para avanzar nuestra agenda. En ese sentido, ¿cómo ves a Kamala Harris? Mira, yo la veo y lo escribía en mi artículo del martes pasado del Heraldo, yo la veo con alguien que tiene una visión de México diferente a la de la administración Trump por muchas razones. Uno, porque ella es hija de inmigrantes.
Su madre era de la India, su padre de Jamaica. Entonces, sabe lo que es ser inmigrante, sabe lo que es pertenecer a una minoría. Ella estudió en la Universidad Howard, que es la universidad afroamericana. Entonces, sabe cuáles son los retos de la minoría y por lo tanto entiende mejor a la minoría mexicoamericana. Pero también se dice que es de mano dura, ¿no? Es de mano dura, fue procuradora general de California y como procuradora general de California inició varias investigaciones en contra del crimen organizado en México. Así que conoce bien el tema. Y al haber sido procuradora general de California y luego senadora por California, por supuesto que tiene una visión de México que a veces quizás no es la que más nos gusta. Pero como me dijo la otra senadora californiana, Dianne Feinstein, y la propia Nancy Pelosi, que es de California, nosotros los californianos entendemos la grandeza de México. Vale. Mencionaste el tema de la seguridad. Bueno, sí. Creo que no hay manera de evitarlo. Y precisamente quien te tocó ahora sí que de este lado, el embajador Christopher Lando, acaba de salir a comentar que una de sus grandes frustraciones mientras fue embajador aquí en México fue el tema de la seguridad, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues dejó pasar. ¿Tú compartes esa visión? ¿Crees que esa era la percepción desde Estados Unidos? Mira, yo no la comparto. Yo diría más bien que la matizaría. Yo creo que no es que el gobierno del presidente López Obrador haya dejado hacer y dejar pasar el famoso laissez-faire, laissez-passer. Yo más bien creo que sí costó mucho trabajo explicar en Estados Unidos cómo la política de seguridad ciudadana del presidente está estrechamente vinculada y es el otro rostro de la moneda de una política social, que en Estados Unidos eso no se entiende o no se entendía muy claramente. Yo traté de explicarlo en diversos foros, pero sí debo confesar que el hecho de que no hayan ido a Estados Unidos ninguno de los altos funcionarios del Gabinete de Seguridad en México, pues no ayudó tampoco a difundir la posición de México más claramente, ¿no? Y también que pues los cambios en la propia Secretaría de Seguridad, el cambio hacia la Guardia Nacional, con el hecho de que fuera formada por la Policía Militar y la Policía Naval como el núcleo de la Guardia Nacional, pues sí llevó a una concepción en Estados Unidos o en ciertos sectores de Estados Unidos de que había una tendencia a la militarización y había que estar explicando que esta Guardia Nacional se creó también aparejada a una fecha en el futuro para retirar al ejército de las calles, que es 2024, y así lo dijo el presidente y la ley. Pero también explicar que la Guardia Nacional es una institución muy parecida a los carabinieri italianos, a la gendarmería francesa, y que el proceso de entrenamiento de esa Guardia Nacional iba a llevar su tiempo. Creo que sí, por el énfasis que tuvimos en los primeros 2 años de la administración del presidente López Obrador, que el objetivo era lograr la ratificación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y que el tema de migración se convirtió en el tema central para la administración Trump, quizás el tema de seguridad fue atendido siempre desde México, porque digo, nunca hubo reuniones en Estados Unidos, y quizás no hubo la suficiente comunicación y comprensión de la profunda transformación de seguridad en México. ¿Y a qué atribuyes tú el hecho de que ningún funcionario alto del tema de seguridad haya viajado a Estados Unidos? ¿Una cuestión ideológica también? No, no creo que haya sido una cuestión ideológica. Yo creo que en el primer año pues fue porque estaban organizándose internamente, ¿sí? Porque yo lo hablé varias veces con el entonces secretario de Seguridad y creo que él llegó a entender la necesidad de que fueran Estados Unidos, pero estaban reorganizándose internamente justamente. Y segundo, se vino después el COVID y ya no fue posible los viajes y sí hay que reconocer que aunque los medios electrónicos son muy buenos y tienen filtros de seguridad, pues no es lo mismo hablar ciertos temas en persona que en Zoom. Sí, y lo comento porque lo sé, pero un funcionario de la DEA precisamente acaba de comentar que nadie se quiere acercar a los agentes de inteligencia, ya no digamos de la DEA, que bueno, razones hay para no hacerlo, ¿verdad? Sí. Pero
con la gente de seguridad de Estados Unidos que por temor a las nuevas leyes que se han aplicado en México para los miembros de la inteligencia que llegan de otros países. Sí, estas enmiendas a la Ley de Seguridad Nacional que afectan efectivamente a todos los agregados que están involucrados con temas de seguridad y policíaco, sin duda alguna, como todavía no salen los reglamentos de esa ley, de esas enmiendas, hay una falta de claridad de cómo se van a hacer esos acercamientos o esos contactos. La realidad es que con toda razón México quería tener pues un mayor, digamos, conocimiento, por no llamarle control, de qué hacen esos agentes en México. Pero por otro lado, tenemos que entender que en todas las labores de seguridad y policíaca, pues la confidencialidad y la confianza, que es el término clave, es fundamental. Y la confianza no surge nada más porque una ley lo diga, de que tienes que reportar esto, aquello. La confianza se construye. Por eso en relaciones internacionales el término medidas de construcción de confianza es clave en todo lo que negocias en materia de seguridad, de tráfico de armas, etc. Y lleva tiempo. Y lleva tiempo. Y la confianza se perdió. ¿Y y se perdió, entre otras razones, por el caso del general Cienfuegos. Pero no solamente fue el único, ¿no? Sino que tuvimos ya problemas o retos de comunicación, parte por el COVID, por esta falta de interacción al más alto nivel. Pero el tema que tenemos ahorita, el gran reto, es que México tiene que reconocer que si bien hemos mejorado mucho nuestras capacidades de inteligencia, no son suficientes para una serie de temas. Y necesitamos la inteligencia, compartir la inteligencia con otros países. O sea que tú auguras... Está parado. Sí, está paralizado totalmente, ¿no? Está paralizado y es un reto, ¿eh? Ya. Y ahora, ¿tú ves ese cambio pronto? ¿Crees que sea incluso uno de los temas que se va a abordar ahora en junio, que se van a encontrar así personalmente el presidente y Harris? Podría ser. Sin duda alguna, los antecedentes de la vicepresidenta Harris sí hacen pensar que ella le va a poner un gran énfasis en la cooperación en temas de seguridad, y porque ella está convencida que las organizaciones criminales transnacionales lo mismo trafican armas que drogas que personas. Entonces, que no se va a poder dividir o compartimentalizar el tráfico de drogas por un lado, el de personas por otro tal, sino que va a tener que ser una estrategia de combate al crimen organizado, una estrategia integral. De acuerdo. Oye, tengo otra curiosidad. Se ha estado hablando en estos últimos días de los famosos cónsules de la memoria. Proceso incluso sacó un gran reportaje al respecto. Y mencionaban que Estados Unidos era uno de esos países a los que se había asignado a estos miembros que van a hurgar en las bibliotecas, en los museos y demás para encontrar agravios hacia México. ¿Hubo tal, en tu caso, en la Embajada de México en Estados Unidos? Mira, sí tenemos una persona que se tardó en llegar a Washington, pero que finalmente se envió. Es un chico joven, doctor en historia, que está adscrito al Instituto Cultural Mexicano, que sí está trabajando con los archivos nacionales, con la Biblioteca del Congreso, pero no para hurgar en agravios, sino para tener un listado, un catálogo lo más extenso posible de todo lo que existe de México en bibliotecas, museos, archivos de los Estados Unidos. ¿Qué vamos a descubrir ahí? No lo sé, digo, hay cosas maravillosas. Y hay cosas que quizás no sabemos y hay cosas que quizás se interpreten después como agravios. Pero lo que hemos tenido hasta ahora en Washington ha sido una colaboración extraordinaria de la Biblioteca del Congreso. Se estaba comenzando a trabajar con los archivos nacionales y tienen maravillas sobre México. Y estábamos trabajando con otras instituciones como la Biblioteca Carter Brown en la Universidad de Brown en Rhode Island y todo. Y la verdad es que yo tenía control
o sabía qué estaba haciendo este joven doctor en historia en el Instituto Cultural Mexicano y lo que se estaba descubriendo hasta de mapas sobre México, textos, todo, las memorias, pues de la guerra del 48 y otras tantas cosas antes, era maravilloso. Y la idea era negociar acuerdos con la Biblioteca del Congreso y los archivos nacionales para que nos permitieran subir a la plataforma de Memoria Histórica de México los links y los documentos escaneados de todo eso y que todos los mexicanos tengan acceso a ellos. No, pues esa idea es como suena muy distinta, ¿no? Suena bonita incluso. Así era como la estábamos manejando en Washington. Entonces, yo puedo responder por lo que hacíamos en Washington. Teníamos otro agregado en Nueva York, que seguramente el cónsul general en Nueva York lo podrá explicar mejor. Y me parece que había también una cónsula especializada en este tema en el consulado en Los Ángeles. Ya, ahora hagamos un breve recorrido por las instancias por las que pasaste durante tu trayectoria. Y una que a mí me atrae muchísimo es la de Turquía. ¿Cómo fue tu estancia en ese? ¿Cómo fue tu vida diplomática ahí? Mira, yo estaba en Dinamarca cuando me dieron la instrucción de ir a Turquía. Y después de especializarme 8 años en los países nórdicos y en Europa, yo dije, pero ¿qué voy a hacer a Turquía? A mí mándenme a Bruselas, mándenme a Alemania. Esto es lo que he estado trabajando en los últimos 8 años. Pero después me dieron una explicación lógica. Me dijeron, a ver, Turquía es miembro del G20. Hicimos una revisión en la Cancillería de nuestras relaciones con los países del G20 y vemos que tenemos las relaciones con 5 países del G20 muy por debajo del nivel que consideramos necesario. Y el país que más se parece a México es Turquía. Entonces, me dijo el entonces canciller Meade, fíjate, le pregunté a 8 personas quién era un embajador capaz de cambiar una relación. Dice, y de esas 8 personas, 6 me dieron tu nombre. ¡Wow! Pues, a Turquía vas. Pues ahí voy yo a Turquía. Un poco así, ¿yo qué voy a hacer allá? Ajá. Y fue una experiencia extraordinaria, porque efectivamente Turquía y México nos parecemos muchísimo. Turquía es a la Unión Europea lo que México es a Estados Unidos, en menor nivel Turquía. Somos países de origen, tránsito y destino de migrantes. Somos países en donde las empresas se establecen para tener cadenas de valor, por ejemplo, en el sector automotriz. Yo diría todavía que los turcos son más emocionales que los mexicanos. Coincido. Sin duda alguna. Pero somos muy emocionales, muy románticos. Digo, a mí me impresionaba que caminabas en las calles de Estambul y salían de los cafés las canciones de Armando Manzanero en turco. Sí, no, qué emoción. No, una cosa así. Y bueno, y luego me tocó pues vivir en Turquía, una etapa muy interesante, muy triste a la vez, porque fue cuando se rompieron las conversaciones entre el gobierno turco y el movimiento kurdo, y por lo tanto volvió pues la lucha contra los kurdos, sobre todo contra el PKK. Me tocó el intento de golpe de Estado, me tocaron 2 atentados en Ankara, en donde murieron muchísimas personas, en una zona muy cercana a donde estaba la oficina y donde estaba la Casa de México, pero también me tocaron temas fascinantes. La primera visita de un presidente mexicano a Turquía, que fue el presidente Peña Nieto, en donde se firmaron 13 convenios, la primera visita de un presidente turco a México, porque Erdogan había venido como primer ministro, pero no como presidente, el G20. Párale tantito ahí. ¿Qué piensas de Erdogan? Porque, bueno, es un personajazo, ¿no? Erdogan es un personaje muy interesante. Mira, él nació en un barrio de Estambul que se llama Kashimpaşa, que sería como el equivalente a la Lagunilla Tepito. Entonces, Erdogan es un peleador de barrio, es un hombre de lucha y es un hombre que estudió para ser imán. Entonces es un gran orador en temas religiosos y en temas de política. Y en los países musulmanes, a pesar de que Turquía es un estado laico, es difícil a veces separar la parte religiosa de la parte civil. Y Erdogan supo leer muy bien los resentimientos acumulados de una parte de la población turca
que sintió que en el laicismo instaurado en la República Turca los había dejado como ajenos al desarrollo de su país. Entonces, de ahí el triunfo de la AKP, de ahí el triunfo de Erdogan como líder. Ahora, ya la transformación de Turquía de un sistema parlamentario a un sistema presidencial y la concentración de poder en el presidente de Turquía, que ahorita es Recep Tayyip Erdogan, pues ya también es un tema que ameritaría un largo debate y una larga discusión. Pero te voy a contar una anécdota interesante. Cuando Erdogan vino a México, que estaban en el proceso, acababan de transicionar justamente al régimen presidencial, lo que más le interesaba era conocer la experiencia del PRI. ¿Nombre? Cómo un partido logró mantenerse en el poder 70 años. ¡Guau! Entonces, quería estudiar la experiencia del PRI y yo me reía con sus asesores y me decían, ¿pero por qué le llama la atención, embajadora? Y le digo, pues porque en la transición democrática en México venimos justamente buscando acabar con la hegemonía del PRI y ustedes es lo que buscan. Entonces, era un diálogo muy, muy curioso. Y acabo de leer que también los egipcios querían estudiar la experiencia del PRI para que veas que los países como Turquía, como Egipto, pues sí han visto siempre a México como un ejemplo, como un país muy digno de estudio, ¿eh? No, pues ya lo creo, y sobre todo al PRI. Marta Bárcena, embajadora, te lo agradezco muchísimo. Ahora sí que se nos fue de volada, como dice aquí el productor. Pues ya tendremos que tener otra conversación más adelante sobre otros temas. Por supuesto, te lo agradezco muchísimo. A ti. Y vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.